Hace unos meses me premiaron en un concurso de la televisión local de Barcelona, BTV, concretamente en el programa de El Nou Temps d'en Picó. Si queréis ver la foto y cómo la realicé, tenéis el vídeo por aquí arriba de cuando probé los filtros de banda estrecha de Baader. Pues bien, como premio del concurso mensual me regalaron unos prismáticos astronómicos SkyMaster 12x60 de la marca Celestron. Siempre se ha comentado que el uso de binoculares o prismáticos es adecuado para iniciarse en la observación astronómica antes de comprarse un telescopio, aunque personalmente no sea una opción que me parezca muy atractiva. Pero esto era y es mi opinión a estas alturas del vídeo, donde tampoco nunca he tenido unos prismáticos astronómicos y no he tenido la ocasión de probarlos. Así que hoy tengo la ocasión de reafirmarme, retractarme o quizás matizar esa opinión. Así que vamos a ver qué pasa. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. Estos prismáticos vienen con una bolsa de transporte y asa para colgar. Llevan tapa protectora de goma tanto para la parte anterior como posterior. Se trata de prisma de tipo porro. Esto hace que sean más voluminosos y más pesados, pero a la vez conseguimos imágenes más luminosas, con mayor sensación 3D. Al transmitir mejor la luz no necesitan tantos tratamientos y también suelen ser más económicos. Aparte, el prisma es BAC 4. Tenemos dos tipos, BAC 4 y BK7. Los BAC 4 formados por cristal de bario ofrecen imágenes luminosas, con buen contraste y gran nitidez, mientras los BK7 formados por borosilicato son más económicos, ofrecen peor calidad de imagen, peor transmisión de luz y tienen más aberración cromática. Estos poseen lentes con tratamiento multicoated, con una transmisión entre el 80 y el 90%. Poseen una apertura de 60 mm y 12 aumentos, que es lo que nos viene representado en el nombre del modelo. De este modo podemos saber que cualquier modelo que nos venga expresado con un número X y otro número, el primero son los aumentos y el segundo la apertura en milímetros. En los casos en que el primer número esté compuesto por 2, querrá decir que son de aumento variable. Su peso es de 1110 gramos y son resistentes al agua. Por encima de este modelo podemos encontrar los 15x70, los 20x80 o incluso los 25%. A partir de los 12 aumentos, es decir, los que os presento en este vídeo, ya es muy necesario disponer de un trípode, pues pasamos a multiplicar por 2 o hasta por 4 el peso de los prismáticos. Y si los tenéis que sostener vosotros mismos por un tiempo prolongado, o os vais a poner muy fuertes o vais a acabar asqueados de los prismáticos en 10 minutos. Así que mi recomendación si vais a realizar observación astronómica es que dispongáis siempre de la ayuda de un trípode. Si queréis ver con cuál los estoy utilizando, os dejo el vídeo por aquí arriba. Otra cosa necesaria para poder utilizar los prismáticos con un trípode es disponer de un adaptador, el cual no viene incluido. Es importante que ese adaptador sea rígido y sin flexiones, pues de lo contrario, aunque tengamos un trípode muy estable, si la unión entre los elementos es débil nos va a dar vibraciones y una inestabilidad indeseada. Si quieres adquirir este u otros prismáticos astronómicos, recuerdo que los puedes encontrar en nuestra tienda amiga de Telescopio Manía, y si contactas con ellos y dices que eres suscriptor del canal conseguirás un mejor precio. Después de este unboxing han pasado semanas donde los he probado con luna, los planetas e incluso noches de luna nueva para ver si pueden llegar a ser una opción de calidad para empezar en nuestra afición en lugar de comprar un telescopio. Con las pruebas que realicé con el smartphone descartaría la astrofotografía, pues normalmente con la astrofotografía mejoramos lo que vemos, pero en este caso debo decir que no se puede superar la sensación de ver la luna en 3D y en ese detalle. De verdad, estas imágenes no hacen justicia a cómo se llega a ver la luna en directo. He usado estos prismáticos durante unos días, con luna y sin luna, mirando planetas y galaxias. Y me toca dar mi opinión según mi experiencia y hablar de si realmente es algo que recomendaría para empezar en lugar de un telescopio. Bien, para empezar debo reconocer que me lo he pasado en grande observando la luna. Me parecen fantásticos para eso y me sorprendieron muy gratamente. Pero con los planetas, aparte de una aberración cromática notoria, solo podemos observar puntitos. No llegué a poder identificar los anillos de Saturno y solo conseguí ver un puntito ovalado. Y de igual modo en Júpiter no conseguí identificar las lunas galileanas. Sin embargo, apuntando a Andrómeda sí conseguí ver esa nebulosidad también apreciable en telescopio, pero en menor escala. Es cierto que vengo de utilizar telescopios relativamente grandes y obviamente estas experiencias me saben a poco, pero se trata de decir si los recomendaría para empezar. Pues en mi opinión, y sé que muchos se me van a tirar al cuello,
No. Los veo perfectos para observación lunar y como complemento si hacemos astrofotografía para poder observar mientras nuestro equipo está trabajando. Pero estos prismáticos igualmente necesitan un trípode. Obviamente son la manera más económica, pero por un poco más personalmente prefiero empezar con un telescopio con el que puedo utilizar barlows y oculares y le puedo sacar más partido a la luna y los planetas. Eso sí, para observar constelaciones y formaciones estelares tampoco es tan mal. Pero como digo, por un poco más prefiero un telescopio aunque sea de los económicos. ¿Y tú? ¿Has probado estos u otros prismáticos astronómicos? Entonces puedes compartir tu experiencia en los comentarios y así ayudar a los que empiezan. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.